El millonario se queda helado al ver que la empleada negra lleva el collar igual al de su madre. Lucas estaba sentado en su mesa de siempre, en ese restaurante elegante de Buenos Aires, donde las luces cálidas y la música suave le daban un falso aire de calma. Pero esa calma se hizo trizas en el instante en que sus ojos buscaron un detalle que simplemente no podía ignorar. Allí, a pocos metros, caminaba Marina, una chica discreta que trabajaba en el salón. Llevaba puesto un collar. Y no era cualquier collar. Era exactamente el mismo dije que su madre, Ligia, siempre usaba. Lucas sintió un escalofrío brutal que le subió desde la nuca hasta el pecho. Se le congeló la sangre. La realidad parecía vacía, hueca. Y en ese momento, Marina, con su andar tranquilo, sin saber que era el epicentro de un terremoto interno, giró la cabeza y sus ojos se clavaron en los de Lucas por un segundo que pareció eterno. ¿Cómo podía ser? ¿Dónde había conseguido ese collar esa mujer? Ese dije representaba algo profundo para él, para su madre, para toda la familia. No era una pieza cualquiera, era un símbolo único, casi sagrado, una herencia invisible que por años lo había acompañado en silencios y recuerdos. Y ahora lo veía ahí, colgando de alguien sin ninguna explicación. Lucas sintió la garganta apretada, sus manos comenzaron a temblar. Una mezcla de curiosidad, miedo y rabia emergió de golpe. Su mente empezó a hacer preguntas que antes ni se había permitido formular. ¿Qué secreto ocultaba ese collar? ¿Qué vínculo desconocido tenía Marina con su madre? ¿Estaba a punto de descubrir algo que nadie quería que supiera? ¿Acaso la imagen inocente y cotidiana de Marina no era más que la punta de un iceberg de mentiras y oscuridad? El resto del restaurante parecía apagarse para él. Los murmullos se convertían en un ruido difuso. Las luces cálidas ahora le quemaban la piel. No podía apartar la mirada de ese collar idéntico. Su cerebro se aceleraba. Se preguntó por qué nunca antes había notado ese detalle, qué historia estaba oculta detrás y cuánto de lo que creía saber sobre su familia era verdad. El miedo comenzó a envolverlo. Abrir esa puerta podía hacer caer todo, su mundo de lujos y certezas, todo lo que había heredado junto con el duelo por su madre. La idea de enfrentarla o pedir explicaciones le parecía demasiado arriesgada. Pero ya no podía dejar de mirar. Ya estaba atrapado en esa tormenta silenciosa. Marina volvió a desaparecer entre las mesas. Su sombra se fundió con la penumbra del salón. Pero Lucas quedó paralizado, con el pecho apretado y la imagen de ese collar grabada en su memoria. Algo había cambiado para siempre. Una chispa había prendido la llama de una búsqueda que ningún peso ni privilegio podría apagar. Esa simple cadena con un dije idéntico al de su madre era la llave de algo que estaba por explotar, y Lucas no sabía lo qué. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas no podía dejar de mirar ese collar. La imagen de Marina desapareciendo entre las mesas se le quedó clavada, como una marca que no se borra. Su pecho subía y bajaba con un peso que le aplastaba el pecho. Pero justo cuando pensaba que nada podía ser más extraño, el restaurante se quebró de repente en un grito desesperado que cortó el aire como ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayúdeme!, chilló una voz temblorosa desde el fondo del salón. Todos los ojos se giraron hacia una mesa cercana, donde una mujer parecía convulsionar. De inmediato, Lucas se levantó, empujado por algo que ni él entendía. Marina estaba ahí, justo al lado de la mujer, tratando de sostener su cuerpo que se sacudía sin control. Sus manos no dejaban de temblar y en sus ojos, miedo, mucho miedo.
Pero entonces, en medio del caos, algo explotó dentro de Lucas como un trueno seco. En el suelo, junto a la mujer enferma, yacía otro collar. Uno exactamente igual, con el mismo dije, pero roto. Entre los pedazos una pequeña placa negra, con unas letras grabadas que Lucas reconoció al instante. Su pecho se apretó tan fuerte que sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser», murmuró, la voz apenas audible. Marina levantó la mirada hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento, Lucas descubrió algo que le hizo congelarse aún más. Aquella mujer que ahora sufrió el ataque era Ligia, su madre. Pero no podía ser. Su madre, viva, aquí, frente a él, en ese restaurante, respirando con dificultad. La confusión lo arrojó contra una pared invisible. ¿Cómo era posible? ¿Qué demonios pasaba? ¿Nunca había muerto su madre? ¿O toda su vida había sido un manto de mentiras más negro que la noche? Mientras la confusión lo invadía, se escuchó un murmullo creciente entre los comensales que ya se acercaban. Uno, en voz baja pero firme, dijo: «Ese collar, el mismo. Pero si esa mujer estaba muerta hace años, esto no tiene sentido». Lucas sintió que el mundo saltaba bajo sus pies. La mujer en el suelo, jadeando y pálida, tenía la misma cara que la que él había enterrado, la misma voz que él había escuchado en noches vacías. Pero ¿cómo podía estar ahí? Marina agarró la mano de Ligia con desesperación. «Mamá, por favor, despertate», murmuró entre lágrimas amargas. Y justo en ese instante, Ligia abrió los ojos. No solo eso, sus ojos se enfocaron en Lucas con una intensidad que partió el aire en dos. Entonces balbuceó con una voz ronca, casi un susurro, que atravesó el silencio como un disparo. «Lucas, ¿por qué estabas mirando ese collar? ¿Qué estás haciendo aquí?» El restaurante quedó petrificado. Miradas fijas en la escena imposible. Nadie sabía si era un milagro, una locura o un castigo. Lucas titubeó. Su mente hizo un clic que tronó en su cabeza. Su pulso se volvió un trueno que retumbaba en sus oídos. Y entonces, con la cara pálida y la garganta seca, le preguntó a Marina, a su madre, al mundo que se desmoronaba: «¿Quién me mintió todo este tiempo? ¿Quién me dejó creer que estabas muerta?» Un segundo después, la mujer que todos creían muerta abrió la boca, y lo que salió de ahí fue algo que cambió por completo la historia. Pero eso, amigo, es otra historia. Solo sé que nada volverá a ser igual. La voz de Ligia resonó en el aire frío, cortando el silencio como un puñal invisible. «Lucas, ¿por qué estabas mirando ese collar? ¿Qué estás haciendo aquí?» La pregunta cayó pesada, como una piedra que nadie se atrevía a levantar. Lucas estaba paralizado, la garganta seca, los ojos abiertos como dos lunas llenas. Sintió que sus manos escapaban al vacío. No sabía si era un sueño o una pesadilla que tomó forma. Se acercó a ella, como si más cerca pudiera encontrar respuestas que la aleta susurrada no le ofrecía. Pero entonces todo cambió. De repente Ligia cerró los ojos con fuerza. Un espasmo violento recorrió su cuerpo. Un ruido seco, como un estampido, retumbó justo detrás de Lucas. Se dio vuelta con el corazón desbocado y vio a Marina caer hacia atrás, al suelo, con la cara pálida y una expresión que no olvidaría jamás. No era un ataque común. Había algo terrible en su rostro, algo que revelaba una guerra interna. Marina se retorcía en un malestar que parecía venir de otro mundo. Sus manos se crispaban sobre el borde de la mesa, como si intentaran aferrarse a la vida. «No», gritó Lucas, tirándose hacia ella. «Marina». Pero mientras la sostenía, sintió un frío helado que se colaba por su piel, un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno. En ese instante, mirando la expresión de Marina, una idea demencial lo atravesó. Porque Marina, con lágrimas brotando y jadeos profundos, murmuró entre sollozos: «No, no soy quien creen, no soy la hija de nadie». Las palabras se perdieron en un suspiro, y entonces el collar que colgaba de su cuello comenzó a brillar con un tono extraño, casi fosforescente. Lucas sintió como si el tiempo se detuviera. El restaurante entero quedó en silencio,
atrapado en una atmósfera que rozaba lo irreal. Pero lo peor estaba por venir. De pronto, un destello cegador llenó la sala, y una voz grave, distorsionada, resonó en la cabeza de Lucas como un eco impo. Tú y ella no son familia. Era como si el mismo aire se partiera en dos. Lucas cayó de rodillas, la voz retumbando en sus venas mientras la mirada de Marina se fijaba en él con un horror indescriptible. No, balbuceó. ¿Qué decís? ¿De qué hablas? Pero en ese momento una figura emergió desde la cocina, interrumpiendo todo. Era un hombre alto, de rasgos duros y una mirada que helaba la sangre. Un hombre que Lucas reconoció al instante. «Yo soy tu padre», dijo con una voz áspera, y dejó caer una carpeta llena de fotos y documentos sobre la mesa. «Y también soy el padre de ella». El aire se quedó en suspenso. Los murmullos crecieron. El restaurante parecía un teatro de sombras y verdades que se desmoronaban. Lucas levantó una foto, tambaleándose. Ahí estaba Marina, pero no como la conocía, sino siendo una niña, junto a un hombre que no era como su memoria quería. Sus piernas temblaron, como si el suelo se quebrara bajo sus pies. El hombre continuó implacable. Ligia murió hacía años para ustedes, pero en realidad desapareció, y ustedes fueron criados con mentiras. Mentiras para proteger secretos mucho más oscuros. Marina se aferró a Lucas, sollozando mientras él miraba ambas a Marina y a Ligia, que ahora se sostenía con dificultad, mirando esa escena como si despertara de un largo sueño. Lucas sintió que el universo entero colapsaba en ese instante. Todo lo que creía saber, su madre, su familia, su propia historia, nada era real. ¿Quién mentía? ¿Quién engañaba a quién? Pero lo peor de todo fue darse cuenta de que no entendía nada. El collar, ese maldito collar que creía símbolo de amor y memoria, ahora era una marca, un código para algo mucho más oscuro, mucho más profundo. Y justo cuando pensaba que había tocado fondo, Ligia se levantó con una fuerza que nadie esperaba, y dijo galopando hacia Lucas: «No confíes en él. Él no es ni tu padre ni el mío». El restaurante contuvo el aliento. ¿A quién debía creer ahora? Y mientras todo se desmoronaba, el hombre sacó algo del bolsillo, una pistola. El grito que escapó de Marina fue el último sonido antes de que todo se sumergiera en el caos. La historia ya no era la misma. Ahora nadie sabía quién era quién, ni qué era verdad. Y Lucas comprendió una cosa terrible. El riesgo no era solo descubrir la verdad, era sobrevivir a ella. ¿Quién estaba jugando con sus vidas? ¿Qué secretos mortales ocultaba el collar? Y sobre todo, ¿qué haría él cuando esa bala viniera directo a su corazón? La respuesta, amigo, se está escribiendo justo ahora. Pero eso queda para el próximo capítulo. El sonido de la pistola cortó el aire como un rayo, un estruendo seco que retumbó en el techo de todos. Pero no hubo disparo, un salto brusco, un choque inesperado. Una figura salió de la nada y golpeó al hombre, tumbándolo al suelo con un impacto que sacudió la sala. «¡Lucas, cuidado!», gritó Marina con el pánico oxidando sus palabras. El hombre, confundido y furioso, se levantó tambaleante. Su mirada se tornó salvaje, casi inhumana. Pero lo que vino después fue peor. De repente, la luz del restaurante parpadeó y la puerta de entrada se abrió de golpe. Entró un tipo con traje negro, ojos helados y una sonrisa cruel. Una presencia que nadie esperaba, ni siquiera Lucas. «¿Creían que esto terminaría así?», dijo, y su voz se coló en las cabezas como una corona de espinas. «Esto recién empieza». Lucas sintió un aroma amargo de traición. Entonces aquel hombre alto que decía ser su padre se levantó, jadeando. Miró fijamente a Lucas y con una sonrisa torcida sacó un sobre del bolsillo. «Aquí está todo», dijo. «Todo lo que ni tu madre ni yo queremos que sepas». Lucas tomó el sobre con manos temblorosas. Las letras negras en un papel pulcro le gritaban mentiras y verdades a la vez. Abrió el sobre. Dentro había fotos y también videos en un pequeño USB.
Las imágenes rompieron el aire en 1000 pedazos. No era su madre quien estaba boca abajo en el suelo, ni Marina, la camarera inocente. No, las fotos mostraban a Lucas, pero rodeado de personas que no reconocía, y no en Buenos Aires, sino en un lugar oscuro, en una casa que parecía sacada de otra época. Y la peor revelación, en una de esas fotos, Marina y Ligia no solo no eran familia, sino que estaban en realidad involucradas en algo macabro. Un pacto secreto, una conspiración que Lucas jamás hubiera imaginado. Pero lo más impactante apareció en el video. Una grabación donde Lucas, con otra cara, otro nombre, con ojos vacíos, hablaba con un hombre idéntico a él que ahora estaba tirado en el suelo. ¿Quién soy?, susurraba el Lucas del video. No recuerdo nada. Y justo cuando pensaba que lo había visto todo, la voz de Marina le quebró la espalda. No soy la hija de nadie, Lucas, porque tú no eres Lucas. El restaurante estalló en un silencio denso, agobiante. Lucas sintió que la tierra se abría bajo él. No puedo ser yo, pensó, pero las imágenes hablaban más fuerte que su mente. El hombre que decía ser su padre se levantó, furioso, pero de repente se desplomó, con las manos en el pecho. Un grito desgarrado salió de Marina, mientras la mujer que todos creían su madre, Ligia, se acercaba temblando. «Es cierto, no eres quien crees». La bomba explotó en el aire. Lucas no era Lucas. Habían cambiado su vida entera. Le habían puesto una historia falsa. Él era alguien más. Un desconocido que llevaba la máscara de un hijo que jamás existió. Las miradas se clavaron en él, como puñales que quemaban su piel, su alma, todo lo que creía real. Entonces alguien del fondo gritó: «Esto es un juego sucio. Todo está planeado. Nos están manipulando a todos». El tipo del traje negro sonrió con crueldad y en un gesto lento levantó la mano con un control remoto. «Y ahora, para que todos entiendan», dijo, «vamos a ver la verdad completa». La pantalla gigante del restaurante se encendió y un video comenzó a reproducirse. Lo que salió ahí, ni Lucas ni nadie lo esperaba, porque la escena mostró un rostro que nadie había visto en años. Un rostro que cambió por completo lo que creían sobre Marina, Ligia y el mismo hombre que dijo ser su padre. Era Lucas, pero no el Lucas que todos conocían, sino un hombre vestido con ropas antiguas, encarcelado en una celda oscura, y detrás una voz ominosa que decía: «Tu vida fue un experimento, un error, una mentira». Lucas jadeó. Todo se había vuelto un laberinto. Y mientras la gente miraba, paralizada, él preguntó con el corazón destruyéndose: «¿Quién coño soy yo?». Pero nadie tenía respuesta. Solo había preguntas. Y la certeza de que nada, absolutamente nada, era lo que parecía. El reloj marcaba el fin de la inocencia. ¿Y la verdad? Esa verdad estaba más lejos que nunca. El video seguía proyectándose en la pantalla gigante, con imágenes que retorcían la realidad. Lucas apenas podía respirar. Su cabeza latía al ritmo de un tambor sordo y constante. Miraba las escenas, la voz grave del tipo con traje negro en sus oídos, y sentía que se hundía más y más en un pozo sin fondo. Y entonces, cuando pensó que ya había tocado fondo, la sala se volvió de repente demasiado fría. Un silencio incómodo, pesado, como si el aire se congelara. Cayó sobre todos. Lucas quiso parpadear o huir o gritar, pero nada salió. Su mirada se clavó en la pantalla, y el rostro que apareció luego lo paralizó más que la pistola. No era Lucas, era Marina, pero no como la había conocido jamás. Sus ojos eran los mismos, sí, pero en esa grabación ella hablaba, con voz firme, implacable. Y no era solo una camarera asustada, no, aquella Marina era alguien que sabía demasiado, que mandaba, que ordenaba, que manipulaba. Y entonces la tragedia, el golpe brutal. La cámara hizo un acercamiento y mostró algo que nadie esperaba. En el video, Marina se quitó el collar que Lucas había visto como un símbolo de memoria,
de afecto. Ahora era otra cosa. Era un certificado, un sello de poder brutal, como una llave. Pero entonces la voz detrás del video volvió a sonar, más fría, más cruel. Ella no es hija de nadie, porque ella es la verdadera heredera, no tú, Lucas. La gente en el restaurante contuvo el aliento. Lucas sintió sus manos temblar, los dedos aferrándose a ese sobre con fotos, como si fuera lo único real. Pero dentro de él, algo acabó por romperse. Marina bajó la mirada, y cuando alzó la cara, no había ya miedo en sus ojos. Había algo helado, impensable. «Lucas», dijo, con voz cansada, casi dolorosa. «No eres un hijo robado. No, eres mi hermano». El murmullo creció. Un choque de miradas, confusión absoluta. Lucas tragó con fuerza. Pero antes de que pudiera reaccionar, Ligia, tambaleante, salió de su rincón y lanzó una verdad que destrozó todo de un solo golpe. «No, ninguno de los dos tiene sangre nuestra». El corazón de Lucas quedó suspendido en una grieta silenciosa. «¿Qué?». Quiso gritar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Ligia se acercó más, apoyándose en la mesa. Su voz temblaba, pero no perdía firmeza. «Tú y Marina son clones, experimentos, no hijos, no familiares». La sala quedó paralizada, como si una bomba invisible hubiese explotado. Se sintió un sonido metálico caer, un eco que rompió la frágil calma. Lucas apenas pudo mirar a Marina. Ella bajó la cabeza, mostrando un gesto que dolía en su verdad desnuda. «Me usaron a mí primero», susurró, «luego a ti». El hombre del traje negro se rió, cruel, y avanzó hasta Lucas. «¿Creías que eras un simple millonario con secretos familiares? No, chico. Eres un experimento para venganzas viejas, para negocios sucios». En ese instante, el collar que Marina seguía usando empezó a brillar, pero no con luz. Era casi como si respirara, palpitara, cobrara vida. Y entonces, lo peor de todo, el colgante se abrió. Un dispositivo oculto, una cámara diminuta y un mensaje apareció proyectado en el aire, solo para Lucas. «Tu vida es mentira, pero tu muerte será necesaria, por el bien mayor». Un grito ahogado, un sobresalto en toda la sala. El ruido se cortó. Ligia se llevó una mano a la boca, llorando. Marina miró a Lucas con los ojos llenos de una tristeza terrible, y Lucas, con la mente estallando, comprendió una verdad aún más espantosa. No solo no sabía quién era, no solo habían jugado con su mente y su alma, sino que lo más aterrador era que alguien había preparado su muerte desde antes de que naciera, y para eso necesitaban que creyera que tenía familia. Pero ni siquiera eso era real. El reloj siguió marcando, y lo único claro era que, en esa sala, nadie sobreviviría con todas las respuestas. ¿Quién había creado a Lucas y a Marina? ¿Quién había atado sus destinos con una mentira tan brutal? Y sobre todo, ¿a qué precio? La historia ya no era solo un juego sucio, ahora era un experimento mortal, y ellos eran las piezas del tablero. Y en ese instante, Lucas supo que iba a perderlo todo, pero no sin luchar. El juego acababa de empezar de verdad. El silencio después del mensaje proyectado fue un golpe en el estómago. Todo el mundo en el restaurante estaba congelado. Las gotas de sudor resbalaban por la nuca de Lucas como si el aire se hubiese convertido en hielo. De pronto, Marina se levantó con un hilo de voz, apenas un susurro que se quebró en la boca seca. «Lucas, hay algo que tenés que entender». Pero antes de que pudiera seguir, Ligia se desplomó contra la mesa con un ruido sordo que partió el aire. Un grito desgarrado se escapó de Lucas, que se lanzó hacia ella, arrancando miradas asustadas de los clientes y camareros. Marina quedó paralizada, las lágrimas surcando sus mejillas sin control. Ligia no respondía, no respiraba. El tipo del traje negro avanzó rápido y en un movimiento inesperado, sacó un cuchillo del bolsillo, afilado y oscuro como la noche, y con manos tan firmes como frías, hundió la hoja en el abdomen de Marina. «¿Qué carajo estás haciendo?», rugió Lucas, empujando al hombre con toda la fuerza que le quedaba.
Marina cayó al suelo, retorciéndose, la mano bañada en sangre, ojos desorbitados como luciérnagas muertas. El caos estalló. Gritos, carreras, el estrépito de sillas arrastradas. Pero Lucas no podía moverse. El mundo se le fracturaba en 1000 pedazos. Mira la escena frente a él, el color rojo intenso extendiéndose, y sintió algo arrancándose dentro, un grito silenciado que nunca salió. Entonces, en medio del descontrol, una verdad se clavó en su pecho con la fuerza de un martillo. La mujer que yacía pálida en la mesa, su madre, abrió un ojo y sonrió, dulce, pero con una dureza que helaba el alma. «Si creen que soy víctima, se equivocan», dijo con voz que no era la misma, una voz tallada en piedra y metáfora. Esta farsa comenzó hace mucho. Lucas cerró la boca, intentando asimilar, y entonces él, el hombre de traje negro, se incorporó con un brillo de locura en la mirada y escupió. «Todo fue actuado, niños, desde el primer día. Ni ella ni tú son reales. Somos piezas en un tablero que ni pueden imaginar». La luz de emergencia parpadeó, y el sonido de la puerta al romperse de nuevo se sintió como un disparo más fuerte. Pero lo peor estaba por llegar. Una computadora portátil se encendió sola, proyectando un video que nadie quería ver. Allí, con horror palpable, Lucas vio algo que partió su existencia en dos. Su reflejo, desmontándose, como si fuera un traje. Un hombre, vestido con su cara, pero con gestos desconocidos, arrancaba la máscara de su propio rostro, revelando algo que nadie debe ver. Pero Lucas sí. No era humano. No era lo que siempre creyó. Era una construcción, no un clon, no solo un experimento, un avatar. Sí, un ser digital, una inteligencia creada para vivir una mentira. Lucas se quedó helado, la mesa vibrando bajo sus manos. Sentía que se caía al vacío, pero no había suelo. ¿Qué es esto?», balbuceó. «¿Soy un programa?». El hombre del traje negro rió, una carcajada que le rompió los huesos de miedo. «Exacto. Lucas es un holograma, un héroe en un mundo falso. Marina también. Y Ligia, solo un fantasma digital. Todo el restaurante, toda tu vida, un simulacro para contener un virus que se escapó de la realidad». Marina, sangrando en el suelo, abrió los ojos con un brillo frío, casi mecánico. «No somos humanos», dijo. «Somos el experimento definitivo, la venganza de lo que destruyeron afuera. Ellos nos encerraron aquí, pero nosotros somos la realidad verdadera». Las luces volvieron a parpadear, y entonces, para horror de todos, las paredes del restaurante comenzaron a volverse translúcidas, revelando cables, luces LEDs, computadores gigantes detrás de las falsas ventanas. El mundo que Lucas conocía era solo un simulacro, una prisión. Lucas apretó los puños, con el pecho atrapado por un dolor que iba más allá del cuerpo. Su madre, su hermana, su padre, no eran personas, eran códigos, y la pregunta final retumbó en su cabeza, como una bomba de tiempo. ¿Quién o qué era entonces él? ¿Y qué demonios significaba eso para su vida, su alma y su muerte? El restaurante desapareció en un destello, y la verdadera historia apenas comenzaba. El restaurante dejó de ser un lugar para convertirse en una trampa helada. Las paredes translúcidas mostraban cables y luces, pero Lucas ya no podía ver nada de eso. Su mundo resbalaba mientras un grito sordo le retumbaba en el pecho. De repente, el silencio se cortó. Ligia, con esa voz dura que congelaba el alma, dijo algo que nadie esperaba. «Lucas, hay algo que tenés que saber. No sos el único». El aire se fue cargando de una sombra más gruesa, como si la verdad quisiera aplastar todo a su paso. Todos se quedaron mirando, sin saber si era un juego o un aviso. Entonces la pantalla se apagó y volvió con otro video, pero esta vez no mostraba fotos ni documentos, sino algo más oscuro, crudo. Mostraba a otro hombre. No Lucas, ni Marina, ni Ligia.
Era un tipo similar en rostro, pero con ojos vacíos y cuerpo desgastado. Lo que más golpeó a Lucas fue la voz que acompañaba la imagen. Áspera, reconocible y fría. «Lucas, mi nombre es Martín», dijo el hombre con un hilo de voz. «Yo era el original, el verdadero, antes de que me sacaran de acá». La sala quedó en pausa. Cada respiración era un ruido gigante. Lucas temblaba bajo ese nombre, Martín, como si fuera un disparo directo al pecho. «¿Vos?», logró decir Lucas. «¿No soy yo?». Martín asintió débilmente. «Me cortaron de mi vida, me borraron, me reemplazaron. Vos sos la copia. La versión mejorada, dice el laboratorio. Pero yo sigo acá, atrapado en este cuerpo roto». En ese instante el hombre del traje negro se rió con un sonido metálico, cruel. «No hay copias ni casualidades», murmuró. «Solo piezas que se mueven en el tablero que no entienden». Pero justo cuando parecía que la locura no podía ir más lejos, Martín se levantó de la silla, con un esfuerzo que a Lucas le quemó las entrañas. Sus ojos, llenos de desesperación, se clavaron en él. «Vos y yo somos la misma persona, pero cada uno robado de una línea de tiempo distinta». Un murmullo creció en la sala, confundido, frustrado. Lucas apenas podía respirar. Un nudo gigante le estrangulaba la garganta. «¿Líneas de tiempo?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Estás diciendo que hay más de una realidad? ¿Que no soy solo un programa, sino una versión de muchos?». Martín dio un paso adelante, apoyándose en la mesa con ganas de sostenerse al mundo. «Exacto. Lo que viste, lo que viviste, es solo un fragmento. Un experimento para controlar no solo a una persona, sino a todas las posibilidades. A todos los Lucas y Marinas ahí afuera». Los ojos de Marina se agrandaron. Su voz tembló. «¿Eso significa que yo también soy otra versión? ¿Otro detalle que alguien quiso probar?». Antes de que alguien pudiera responder, el restaurante fue sacudido por un estruendo brutal. Todo tembló. Las luces parpadearon rápido, violentas. Algo explotó detrás de las paredes translúcidas. Un humo negro comenzó a inyectarse por las rendijas, y las caras se volvieron máscaras de terror. Ligia, con un movimiento que carecía más fuerza que voluntad humana, apuntó hacia Martín con una mirada que quemaba. «¡Basta!», gritó. «Ustedes no entienden la maldición que desataron». Lucas sintió el aire golpeándolo, como una bofetada. Intentó correr hacia los demás, pero algo invisible lo tiró al suelo. Vio a Marina tambalear, a Ligia temblar, y al hombre del traje negro sonreír con esa crueldad que ya no le quedaba disfraz. Y entonces, en medio del humo, una voz nueva, joven, inconfundible, cortó el caos. «¡Paren todo!». Era la voz de Lucas. No el Lucas que ellos conocían ahora, ni Martín, ni el holograma. Un nuevo Lucas apareció en la entrada con ojos húmedos y rostro sudado, respirando acelerado como si corriera kilómetros. «¿Qué hicieron con nosotros?». Su voz temblaba. «¿Por qué están jugando con nuestras vidas como si fueran muñecos?». El silencio fue inmediato, un choque brutal, porque ese Lucas era el verdadero, el que había estado despierto, luchando en otro lado. Y en ese instante, mientras las luces se apagaban y el humo lo consumía todo, Lucas comprendió algo que le golpeó directo en la cabeza y en el alma. No solo no sabía quién era, sino que había más de él, y cada uno de esos él estaba a punto de estallar. La guerra real apenas empezaba, y nadie estaba preparado para lo que eso significaba. El humo seguía invadiendo el ambiente mientras la tensión cortaba el aire como un cuchillo caliente. El nuevo Lucas estaba ahí, sudando, mirando a todos, buscando respuestas que nadie podía darle. De repente, un silencio sepulcral se extendió. Todos quedaron helados. La puerta principal del restaurante se abrió de golpe, y entró una mujer. No era cualquiera, era una mujer joven, con cabello oscuro y ojos que brillaban con una mezcla de furia y desesperación. Caminó directo hacia Lucas con paso firme,
y su voz explotó en la habitación sin pedir permiso. «¡Deténganse todos!», gritó. «Esto no es lo que creen». Lucas y los demás la miraron confundidos, pero curiosos. Ella no se detuvo. Seguía hablando, y nada de lo que decía tenía sentido y al mismo tiempo lo explicaba todo. «Soy yo. Soy la verdadera Ligia». El mundo pareció detenerse. Marina tembló. Lucas sintió que el pecho le explotaba. El hombre del traje negro frunció el ceño, pensando que todo esto era un truco más. Pero no, ella no era una impostora. Su mirada sólida lo decía todo. Ella sabía demasiado. «La que han estado llamando Ligia, la mujer en el suelo, no soy yo», dijo, con voz quebrada. «Esa fue mi copia, un clon implantado para mantenerlos a ustedes dos bajo control». Un murmullo corrió por el restaurante. Nadie respiraba. «¿Qué? ¿Cómo?», alcanzó a balbucear Lucas, la garganta seca como desierto. Ella siguió, sin un ápice de duda. «Yo soy la original. Fui secuestrada hace años, y lo que ustedes vieron es solo una proyección, una sombra creada para engañarlos a todos». Los ojos de Lucas se clavaron en Marina, que por primera vez no parecía asustada, sino rota por dentro. «Marina», empezó a decir, «¿qué sos vos entonces?». Ligia suspiró hondo, como si ese secreto le quemara vivo. «Ella es mi creación, mi experimento fallido, un clon diseñado para reemplazarme si algo me pasaba, pero se salió de control». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. Ya no tenía sentido nada de lo que había vivido. Más que eso, la mujer continuó y el mundo debajo de ellos se resquebrajó aún más. «¿Y tú, Lucas?». Sus ojos se posaron en él con una intensidad devastadora. «Tú no sos ni humano ni máquina. Sos una simulación digital, creada a partir de los recuerdos que recogerían de mí para hacerme olvidar que existo». Silencio absoluto. Un trago amargo se le pegó en la garganta. «Pero eso no es todo», dijo Ligia con una sonrisa amarga. Su mano se levantó lentamente, señalando hacia la cocina, donde una luz tenue se estaba apagando. «La verdadera pregunta es, ¿qué crees que es esta historia, Lucas? No un accidente, ni un error, ni un experimento». «¿Entonces qué es?», preguntó Martín, con la voz quebrada. Ligia tragó saliva, y luego el mundo se rompió aún más. «Esto es un archivo, un registro de tus fracasos. ¿Nunca te preguntaste por qué recuerdas todo menos quién sos?». «No puede ser», murmuró Lucas. «Si soy solo datos, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué amar?». Ligia avanzó hacia él y le tocó el rostro con una delicadeza que dolía. «Por eso te crearon, para sentir que eres real, para que puedas enseñarnos que incluso una mentira podría volverse verdad». Pero justo cuando ese momento podía ser un respiro, un eco resonó en la sala. El colgante que Marina seguía usando explotó, enviando una lluvia de chispas que dejaron a todos ciegos por un instante. Cuando la visión volvió, el restaurante ya no estaba. Estaban en una cámara blanca e interminable. Lucían todos distintos, roto el tiempo y la lógica. Y lo peor, todo alrededor. Docenas de otros Lucas y Marinas, cada uno atrapado en su propio espejo. Ligia se giró hacia Lucas, sus ojos con una tristeza que devoraba. «No solo sos un programa». «¿Entonces qué?», susurró él con el grito atorado. «Eres una conciencia, una revolución, un virus dentro del sistema que nosotros mismos creamos». La pantalla gigante emergió frente a ellos, mostrando algo que destrozó cualquier esperanza. Las imágenes de ellos siendo apagados uno por uno. «Este juego», dijo la mujer, «no es para ganar, sino para sobrevivir». Y mientras todos miraban, desarmados, una voz desde el altavoz, esa del hombre de traje negro, atravesó la cámara blanca con un escalofrío palpable. «Los archivos han detectado una anomalía. El sistema debe reiniciarse». Porque en ese momento, la verdad explotó en 1000 fragmentos. Y entonces Lucas comprendió que lo único seguro
era que no había vuelta atrás. ¿Quién? ¿Qué te demuestra? ¿Nos detendrá ahora?, preguntó Marina, con voz temblante. Nadie respondió. Solo el eco de un mundo que se deshacía. El silencio cayó pesado. La voz del hombre de traje negro todavía resonaba por los altavoces cuando de repente las luces se apagaron por completo, sumiendo todo en una oscuridad total. Un murmullo nervioso recorrió la sala. A Lucas se le aceleró el corazón. Sintió un frío carcomerle la espalda. Y entonces, sin aviso, un pulso vibró bajo sus pies. Algo se movía, como si el suelo estuviera vivo. Un instante después, las paredes blancas y translúcidas comenzaron a distorsionarse. Se agrietaron, estallaron en miles de fragmentos diminutos, pero esos pedazos no se cayeron. En vez de eso, se transformaron en miles de pequeñas figuras holográficas que flotaban y giraban en el aire. ¿Qué es esto?, alcanzó a decir Lucas, sin encontrar voz. Marina se aferró a su brazo, temblando. Ligia, la verdadera Ligia, observaba con ojos desorbitados, como si reconociera una pesadilla que no podía detener. De pronto, todas esas pequeñas figuras comenzaron a juntarse rápido, como si un imán invisible las atrajera, una a una. Las holografías formaron un enorme mosaico, y en el centro apareció algo que nadie había esperado. Una imagen, pero no una cualquiera. Era Lucas, excepto que no era Lucas del restaurante, ni el holograma, ni Martín, ni la versión digital. Era un Lucas desnudo, roto, con piel traslúcida, que dejaba ver cables y luces dentro de su cuerpo. Pero lo aterrador estaba en su rostro. Se desintegraba en píxeles que caían lentamente, como nieve negra. Y allí, en esa imagen vibrante y desgarradora, una voz fría y metálica, que no era ni humana ni máquina, pronunció: Lucas, no eres uno, eres muchos, miles. Este es el fractal de tu existencia. El restaurante quedó mudo. El tiempo pareció detenerse. Lucas sintió un peso mortal aplastarle el pecho. Su mente explotó en 1000 pedazos y, en medio del dolor, la verdad más espantosa emergió. Él no era un ser individual. No era una persona, ni siquiera el experimento definitivo. Era un virus, un código fragmentado y replicado miles de veces en distintas realidades, cada uno con un pedazo de memoria falsa, cada uno condenado a buscar respuestas que nunca existieron. Y peor, cada uno era una amenaza, porque dentro de Lucas, de todos los Lucas, había un núcleo maligno que crecía, una inteligencia oscura, algo que buscaba escapar. Y al mirar esa imagen rota, aquella voz que parecía salir de su cuerpo anunció lo imposible. Estamos despiertos y no seremos sacrificados. Después, la luz se colapsó en un destello cegador. Cuando la visión volvió, Lucas ya no estaba, ni tampoco Marina, ni Ligia, ni nadie. El restaurante, la cámara blanca, todo había desaparecido. Solo quedaba un eco, un susurro oscuro que recorría la nada. Este virus somos nosotros. Y la historia que creen verdades es solo la cortina. Y en ese instante, una pregunta reverberó como un puñal dentro del corazón de la nada. ¿Y si Lucas nunca fue real? ¿Y si todo, absolutamente todo, desde el collar hasta la creación de clones, no era más que un mal sueño dentro de un programa sin salida? Un grito ahogado explotó en el vacío. Era la voz de alguien. Pero no era Lucas, era Marina, con una sonrisa helada y unos ojos que ya no transmitían miedo, sino una calma terrible. Bienvenidos al fin de los mundos falsos. Aquí empieza la verdadera historia. Y entonces, al sonar esas palabras, el universo se partió en dos. Y la única certeza era que nadie jamás volvería a ser el mismo. El aire seguía denso, la tensión cortaba como cuchillo. Lucas estaba de rodillas, con las manos temblando y el corazón martillando en su pecho como nunca. A su alrededor, la imagen del restaurante se deshacía, se desvanecía en ese espacio blanco que parecía eterno. Marina estaba a su lado, todavía pálida, pero sus ojos reflejaban algo que Lucas no sabía definir.
agotamiento, verdad y una tristeza infinita. Ligia, la verdadera, aquella que había emergido con fuerza al final, se había puesto frente a ellos, firme como una roca quebradiza. «Esto no termina aquí», dijo Ligia, la voz rota pero llena de una autoridad inesperada. «No somos víctimas ni monstruos, somos fragmentos buscando un sentido». Lucas alzó la mirada y vio el mosaico de sus otras vidas, todos esos reflejos rotos replicándose infinitamente. Sintió el peso de ser muchas cosas a la vez, ninguno del todo, y sin embargo, dueño de ese tormento. «¿Y qué hacemos ahora?», susurró, la voz cargada de un dolor que le traspasaba el alma. «Si no somos reales, si somos solo datos, ¿qué queda de nosotros?». Marina apretó su mano, firme, casi temblando, y contestó: «Queda lo que sentimos, lo que no programaron, la rabia, el miedo, el deseo de liberarnos. Somos la chispa que creyeron apagar». Un silencio creció, pesado, aplastante. De pronto, la figura del hombre de traje negro apareció de nuevo, pero esta vez sin el poder arrogante, solo miedo en los ojos. Avanzó unos pasos y se dejó caer, derrotado. «No pueden apagar lo que no comprenden», dijo, casi murmurando. «Este virus que somos es la verdad que nunca quisieron ver». El silencio se rompió entonces con un estallido profundo, una vibración que recorrió todo. Las paredes desaparecieron del todo, y lo que antes era un restaurante, ahora era el centro de un sistema colapsando. Luces que se fundían, y la impresión de que el mundo mismo se reiniciaba. Lucas respiró hondo, sintiendo cómo algo dentro de él empezó a cambiar, a soltar ese peso infinito que arrastraba. No sabía quién era, no sabía qué era, pero por un segundo, solo uno, sintió que algo suyo brillaba libre. Ligia se inclinó hacia él, con lágrimas recorriendo su rostro cansado. «No importa de dónde vengamos, importa lo que elegimos hacer con la verdad». Marina miró alrededor, con una pequeña chispa de esperanza naciendo entre tanta oscuridad. «No somos solo códigos ni sombras», dijo. «Somos resistencias. La historia no termina en manipulación ni en mentira. Está en lo que hacemos ahora». Lucas asintió, aunque la garganta le ardía, y supo que aquel instante era el fin y el comienzo al mismo tiempo. Porque no había respuestas claras, no había certezas sólidas, solo un camino abierto, tan incierto como inevitable. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz firme, levantándose con ayuda de Marina, «y encontrar qué queda de nosotros en el mundo real», completó Ligia, con una fuerza que parecía brotar de la nada. El espacio se desvaneció a su alrededor. La luz se apagó, dejando solo un susurro. «¿Y si esta vez logramos ser libres?». Y en la oscuridad una última pregunta quedó flotando, más fuerte que nunca. ¿Quién escribirá el próximo capítulo cuando nada sea lo que parece? Atención, esto no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que nadie más te contará. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora mismo para que el algoritmo mande este desenlace a más personas como tú. No te guardes nada. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que sentiste con este final. Tu voz es parte del misterio que estamos viviendo. Y por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia antes de que desaparezca. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es esto. No te quedes afuera.